Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora, sí se le escucha. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir pantalla. Creo que tienen que activarme para poder compartir la pantalla. Ah, sí, doctora, un momento, por favor. Ya, Ya está como anfitrión. gracias. Por favor, me avisan cuando vean la presentación. Sí, se ve, doctora. Ah, ya, perfecto. Entonces empezamos. El tema que me toca presentarles hoy es el de acné y rosácea, un tema bastante importante por la frecuencia con la que vemos estos casos en consulta externa principalmente. Eh, en el caso del acné, vemos que es una enfermedad inflamatoria crónica primaria de la unidad pilosebácea, ¿no? Recordemos la unidad pilosebácea conformada por el folículo piloso, la glándula sebácea que se inserta en el folículo, en la porción superior, y vierte el contenido del sebo a la luz del folículo y el sebo va a salir directamente por el poro. Eh, También tenemos el músculo piloerector, que también forma parte de esta unidad pilosebácea y dependiendo de la localización anatómica, también tenemos la glándula sudodípara apocrina, que también forma parte de la unidad pilosebácea. La etiología del acné es multifactorial y la clínica es bastante polimorfa, como vamos a ver a continuación. Normalmente se inicia en la pubertad entre los 8 y 12 años y el pico de frecuencia de casos lo encontramos en el grupo de 15 a 18 años. El 85% de adolescentes entonces son afectados en algún grado. Es bastante frecuente en este grupo etario. Y normalmente a partir de los 20 a 25 años comienza a haber una disminución progresiva de casos. Es cierto que pueden haber casos en pacientes adultos mayores de 25 años, entre los cuales ya se denomina acné tardío, pero es la mínima proporción de pacientes, ¿no? Más o menos alrededor de 8% de los casos vienen a ser de acné en pacientes mayores de 25 años. Cuando se da esto del acné tardío o el acné del adulto, normalmente se da más en mujeres de un 5 a 12%
y mucho menos en varones, de 1 a 3%. Y inclusive pueden haber casos que pueden persistir hasta más de 40 años de edad. Recordemos, en el caso de la piel, ¿no? Como tenemos aquí la epidermis, la membrana, el estrato basal, el estrato espinoso, granuloso y córneo. Y vemos cómo el queratinocito va ascendiendo desde la capa basal hacia la capa córnea, cambiando progresivamente su morfología, lo que se denomina diferenciación epidérmica. Y cuando llega a la capa córnea, finalmente se aplana por completo, como vemos en la imagen, y pierde el núcleo, formándose el corneocito, ¿no? El corneocito, cuando llega finalmente a la capa más superficial de la piel, se separa de los otros corneocitos de manera natural, y a este proceso le llamamos descamación o exfoliación natural de las células de la piel. Entonces la descamación es la fase final programada del ciclo de vida de los queratinocitos y se produce en las zonas superficiales de la capa córnea gracias a enzimas glucolíticas y proteolíticas reguladas por proteasas y sus inhibidores, que se activan a nivel de esta capa córnea. Entonces, es por medio de esto que los corneocitos se descaman uno a uno de forma ordenada e invisible a la simple vista. Como les decía, aquí tenemos un gráfico del infundíbulo de la unidad pilosebácea. Tenemos el folículo piloso, la glándula sebácea, el músculo piloerector. Y vemos cómo la glándula sebácea se inserta en la porción superior del folículo y vierte su contenido en la luz de este. Desde la inserción de la glándula sebácea hasta el poro, tenemos que este segmento se llama infundíbulo piloso, ¿no? Entonces, debemos grabarnos este nombre porque a este nivel es donde vamos a ver desarrollada toda la fisiopatología del acné. Entonces, el infundíbulo piloso es el segmento superior del folículo piloso que va desde la abertura folicular hasta la inserción de la glándula sebácea, y en esta zona, la queratinización, es decir, la diferenciación epidérmica que hemos visto en el slide anterior, se da de la misma manera de la epidermis intrafolicular, es decir, que los queratinocitos basales van a ir ascendiendo progresivamente, formando, transformándose en su morfología hasta llegar a ser corneocitos. Y bueno, se supone que este corneocito, al llegar a la luz del infundíbulo, debe exfoliarse de manera natural. Pero ¿qué pasa en el acné? Aparentemente no hay esta exfoliación natural, y es por eso que los corneocitos tienden a quedarse como que adheridos, ¿no? Y esto va a ir formando poco a poco un tapón a nivel del infundíbulo. ¿Por qué se da esto? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Y aparentemente los andrógenos podrían tener una influencia en las etapas iniciales del acné a nivel infundibular, ya que gracias a la acción de los andrógenos se prolifera y se diferencian los sebocitos y queratinocitos, ¿no? Entonces, a este nivel se teoriza que debe haber algún tipo de alteración en la función de los andrógenos o en la influencia que tienen los andrógenos en este nivel. Ahora, con esto no quiero que entiendan que el paciente con acné necesariamente tiene un nivel excesivo de andrógenos, no, ya que como ven en la primera viñeta, la mayoría de pacientes con acné tienen niveles androgénicos normales, o sea, no es que la mayoría de pacientes con acné tenga alteración de los andrógenos. Aparentemente, podría ser que de repente el andrógeno tenga solamente un rol permisivo inicial en la fisiopatología, o que de repente la sobreproducción del acné sea solamente a nivel local y no necesariamente a nivel sistémico, o que exista una alta expresión y respuesta de los receptores de los andrógenos a este nivel, o sea, que sea este infundíbulo altamente sensible a la acción de los andrógenos, y es por eso que de repente, sin necesidad de tener elevación de andrógenos, pues tenemos una mayor influencia de estas hormonas a nivel infundibular. Entonces, entrando de lleno a la fisiopatología del acné, habíamos visto entonces que esta porción, que es el infundíbulo folicular, que va desde la inserción de la glándula sebácea hasta el poro, tenemos que aquí en el epitelio tenemos la diferenciación normal que hemos descrito del queratinocito, ¿no? Que va desde la capa basal hacia la capa córnea, y al llegar a la superficie se comienza a descamar, a exfoliar. Como les dije hace un momento, la fisiopatología del acné se origina justamente en la alteración de este comportamiento, ¿no? El queratinocito no se exfolia,
y comienza a acumularse y formar capas concéntricas que terminan por formar una especie de tapón a nivel infundibular. Este tapón no permite que la grasa que sale de la glándula sebácea, que supuestamente debe ser vertida por el poro, no pueda salir. Entonces, este tapón impide que la grasa salga por el poro, ¿no? Y esto se da por un aumento de cohesión de los corneocitos, lo que da una hiperkeratosis. Recuerden que ese término de hiperkeratosis es un aumento del grosor de la capa córnea por la falta de exfoliación de queratinocitos a este nivel. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? El tapón no permite salir la grasa y la grasa se queda contenida o atrapada a nivel del infundíbulo. Esto hace, ¿no?, que poco a poco esta acumulación de queratina y sebo comience a elevar el infundíbulo folicular, y eso es lo que vamos a conocer como comedón, que es la lesión en los primeros estadios del acné, la lesión más importante. Posteriormente, vemos aquí que hay una proliferación del Cutinebacterium agnes, que es una bacteria que pertenece a la flora, a la microbiota normal de la piel en el rostro del ser humano, y esta bacteria va a invadir el comedón. Vemos aquí graficada al Cutinebacterium con estas rayas celestes, y es importante la actividad de esta bacteria a nivel del comedón, porque es la bacteria que va a hacer que se degraden la grasa y se libere mediadores inflamatorios que van a llamar a una respuesta inmunológica por parte del paciente. Como vemos aquí, tanto el queratinocito infundibular como los ácidos grasos que se liberan, como el Cutinebacterium agnes, van a liberar diversos mediadores inflamatorios que van a ir llamando a células inflamatorias. En un primer momento neutrófilos y en etapas más tardías linfocitos, ¿no? Entonces tenemos tanto la proliferación de Cutinebacterium agnes y la respuesta inmunológica por parte del paciente, que también va a ayudar a que todo este comedón se inflame. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver ya pápulas inflamatorias y pústulas a este nivel del acné. Y solamente en algunos pacientes este cuadro inflamatorio ya sobrepasa el infundíbulo. Como vemos hasta ahora, todos habíamos visto que como que se aislaba nada más en el infundíbulo, pero en algunos pacientes este daño y esta inflamación comienzan a profundizar y a dañar por completo todo el folículo piloso. Y al profundizar la inflamación, pues tenemos ya clínicamente nódulos, quistes, una inflamación bastante severa e inclusive hasta destrucción del folículo, formando cicatrices anormales. En conclusión, tenemos 4 factores patogénicos importantes del acné, ¿no? La producción de sebo por la glándula sebácea, la alteración del proceso de queratinización a nivel infundibular, la colonización folicular por parte del Cutinebacterium agnes y la liberación de mediadores inflamatorios que van a originar la respuesta por parte del hueso. Vemos entonces que primariamente en los estadios iniciales básicamente hay una influencia hormonal por medio de los andrógenos a nivel de la glándula sebácea, de los queratinocitos infundibulares, lo que va formando el tapón folicular, la formación del comedón, y secundariamente ya la colonización microbiana por Cutinebacterium agnes, como la respuesta inmunoinflamatoria por parte del huésped va a inflamar el comedón, ¿no? Y esto puede verse influenciado tanto por factores patogénicos como por genética o como por factores emocionales. Entonces vemos que, en resumen, tenemos varios estadios de la fisiopatología del acné, y todos estos estadios tienen un correlato clínico, ¿no? Tenemos entonces que en los primeros estadios tenemos al comedón, ¿no? Que es básicamente el infundíbulo con el tapón lleno de grasa. Recordemos que tenemos 2 tipos de comedones: el comedón abierto, que es cuando el tapón no es tan ocluyente y todavía hay un pase de oxígeno hacia el contenido de la grasa, la oxida y la vuelve negra. Y por eso nosotros vemos el comedón como un punto negro, lo que se denomina también comedón abierto. Y también tenemos el comedón cerrado, por otro lado, que es cuando ya el tapón es sumamente ocluyente y no permite que pase oxígeno a la grasa que está contenida en el infundíbulo, ¿no? Entonces la grasa se queda blanco-amarillenta y por eso vemos de este color al comedón.
lo que se denomina comedón cerrado. Luego tenemos cuando ya está el Cutinebacterium y la respuesta inflamatoria, pues ya lesiones inflamatorias como papulopústulas, y ya cuando la lesión o la inflamación se profundiza, pues ya podemos tener nódulos, quistes y cicatrices. En el diagnóstico del acné, también es importante la topografía, muy importante, ¿no? No solamente es el tipo de lesión, sino también dónde encontramos las lesiones. Como ven en este cuadro, el 99% de casos, las lesiones se van a ubicar en la piel. Es muy raro ver un acné que no comprometa la cara. Entonces, básicamente casi todos los casos comprometen rostro. Y como ven, el 60% de casos también pueden comprometer espalda y un 15% el pecho, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque las glándulas sebáceas nosotros la encontramos en todo el cuerpo, excepto en palmas y plantas, pero en el rostro, en el pecho y en la espalda suelen ser más grandes y dominantes, por lo que se define a estas localizaciones anatómicas como zonas seborreicas del cuerpo. Y ahí es donde generalmente vamos a ver la actividad del acné. ¿Cómo abordar el tratamiento del acné? El tratamiento del acné viene como una escalera terapéutica, ¿no? Y esto nosotros lo vamos a determinar de acuerdo a la severidad del acné. ¿Y cómo vamos a definir la severidad del acné? Bueno, habíamos dicho que podemos tener varios tipos de lesiones, ¿no? Eso también nos va a ayudar mucho a definir la severidad. Obviamente, si uno tiene nódulos y quistes, pues la severidad es mucho mayor a que si solamente tenemos comedones. Y también debemos tener en cuenta el proceso de cicatrización. Hay gente que, por más que no haga nódulos, quistes y solamente haga pápulas, pústulas o inclusive solo comedones, tiende mucho a la cicatrización anormal. O sea, las pocas lesiones que pueden tener le dejan cicatriz. Entonces, la cicatrización anormal también es un criterio que añade severidad a los casos de acné. Eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, tenemos eh, opciones de tratamientos tópicos y opciones de tratamiento sistémico para el acné, ¿no? Aquí en este cuadrito les resumo los tratamientos tópicos y la acción que estos tienen, ¿no? Por ejemplo, hay tratamientos tópicos con acción predominantemente anticomedónica, o sea que evitan la formación de los comedones o corrigen la formación de comedones. Y acá básicamente tenemos a los retinoides, ¿no? Recuerden que el retinoide es una molécula derivado de la vitamina A que tiene receptores intracitoplasmáticos e intranucleares a nivel de los queratinocitos. La acción de cualquier retinoide a nivel del queratinocito genera un cambio en el comportamiento del queratinocito. En el caso del acné, este queratinocito defectuoso que veíamos al inicio de la presentación, que no se exfoliaba correctamente, que se quedaba pegado y iba formando el tapón, pues el retinoide tiene la capacidad de corregir ese comportamiento y hacer que finalmente el queratinocito se desprenda, se exfolie. Entonces, tenemos dos principales retinoides tópicos, como vemos en el cuadro, el adapaleno y la tretinoína o ácido retinoico. Luego, por otro lado, tenemos tratamientos tópicos con acción predominantemente antimicrobiana. Aquí destaca el peróxido de benzoilo, la eritromicina y la clindamicina. Y también tenemos terapias tópicas con acción predominantemente antiinflamatoria. De todas estas, el que tiene también una acción no solamente de retinoide anticomedónica, sino también antiinflamatoria, es el adapaleno. Veamos entonces un poco más a detalle cada una de estas moléculas, ¿no? Habíamos hablado del ácido retinoico tretinoína, que es el primer retinoide sintético tópico estudiado. Su actividad biológica es 100 veces mayor que el retinol y retinaldehído, con menor toxicidad. Las concentraciones a las que viene el ácido retinoico es de 0.025, 0.05 y 0.1. Y puede venir en crema y gel. Eh, Como primera molécula sintetizada para corregir el acné, fue utilizado mucho, por mucho tiempo, pero el gran problema con el ácido retinoico eran los efectos colaterales que se podía ver con esta molécula. Básicamente puede ser una molécula irritante en algunas pieles, entonces había pacientes que no toleraban el producto al aplicárselo
porque les generaba ardor, eritema, descamación y les hacía la piel más sensible a la radiación ultravioleta. Entonces, para muchos de los pacientes funcionaba, pero para otros no, ¿no? Les irritaba la piel. Entonces, con el tiempo, se comenzó a tratar de sintetizar nuevos retinoides que no sean tan irritantes, y ahí es donde surge el adapaleno, ¿no? El adapaleno es ya un retinoide tópico de tercera generación, también sintético, cuyo mecanismo de acción, como hemos dicho anteriormente, no solamente es comedolítica, porque normaliza la diferenciación del queratinocito a nivel infundibular, sino también antiinflamatoria, y esto es lo que tiene el adapaleno, que lo diferencia de otros retinoides tópicos, ¿no? Que el único que tiene también acción antiinflamatoria es el adapaleno, ya que tiene la capacidad de disminuir la actividad de la lipooxigenasa, que es uno de los mediadores proinflamatorios liberados en el acné. Puede venir en concentraciones de 0,1 y 0,3, también puede venir en presentaciones gel o crema, y se puede dar a partir de los 6 años de edad. Como todo retinoide, también hay un riesgo de que irrite, porque también puede generar eritema, descamación, sequedad, prurito y ardor en algunos pacientes, pero a comparación del ácido retinoico es mucho mejor tolerado por la mayoría de pacientes. O sea, los eventos adversos con adapaleno son realmente muy pocos y son poco frecuentes. Entonces es el gol estándar para el tratamiento de acné comedónico, es un alto grado de recomendación que se da para tratar un acné comedónico con adapaleno, y se puede utilizar tanto como monoterapia como en combinación, ¿no? También hay presentaciones de adapaleno con antibióticos como la clindamicina, o adapaleno con peróxido de benzoína. Entonces entramos al campo del tratamiento tópico con efectos antibióticos, ¿no? La clindamicina y la eritromicina son las moléculas más usadas, ¿no? Y bueno, no solamente se aprovecha su acción antibacteriana, ya que tienen la capacidad de reducir la población del Cutinebacterium acnes, sino también tienen una acción antiinflamatoria, ya que reducen la quimiotaxis leucocitaria y los ácidos grasos proinflamatorios. Las concentraciones pueden venir del 1 al 5%, pueden también tener presentaciones como gel, como crema o solución. Se pueden dar de manera de monoterapia, pero cada vez esto se usa menos, porque se ha demostrado que si uno usa cualquiera de estos antibióticos aisladamente como monoterapia, hay mucho riesgo de que el Cutinebacterium acnes desarrolle resistencia. Es por eso que normalmente se utilizan las presentaciones combinadas de esos antibióticos, o con adapaleno o con peróxido de benzoína. Esos antibióticos tópicos principalmente son utilizados como tratamiento de mantenimiento luego de dar ya pulsos de antibióticos sistémicos en casos de acné moderado. El peróxido de benzoilo también es una molécula muy utilizada en el acné. Tiene un triple mecanismo de acción, ¿no? Tanto inflamatorio, ya que va a disminuir los productos de la oxidación a nivel de los neutrófilos. También tiene una acción antibiótica, ya que puede ser bacteriostático y bactericida. Para el Cutinebacterium acnes puede tener una actividad comedolítica, pero baja a comparación de los retinoides. Puede tener una presentación o unas concentraciones de entre 1 al 10%, puede venir en presentaciones en gel, que son las más usadas por ser las más estables, pero también se puede dar en crema o loción. Puede mantener una efectividad por más tiempo, y lo bueno del peróxido de benzoilo es que no se ha asociado tanto a resistencia por parte del Cutinebacterium acnes como sí la clinda y el eritro. Los efectos adversos también puede dar un poco de eritema, descamación y prurito en algunos pacientes. Y bueno, principalmente se trata con peróxido de benzoilo al acné comedónico o al acné de repente papulopustular, pero entre leve y moderado, ¿no? Como les decía, el peróxido de benzoilo normalmente viene en presentaciones combinadas con adapaleno o con clindamicina. Ahora entramos al tratamiento sistémico, ¿no? También para el acné, sobre todo ya de mayor grado, moderado o incluso severo, se puede dar tratamiento sistémico. Aquí tenemos una de las primeras opciones de tratamiento sistémico, que son los antibióticos, ¿no? Dentro del grupo de antibióticos, lo que se prefiere siempre a nivel del acné, por su buena concentración a nivel folicular, y su acción inmunomoduladora, es el grupo de las tetraciclinas. Dentro del
grupo de tetraciclinas encontramos tres principales representantes: la doxiciclina, minociclina y limeciclina, que son derivados semisintéticos de la tetraciclina. Son más liposolubles y se absorben mejor. Se estipula que es la primera línea para las formas moderadas o severas de acné. Se puede usar a partir de los 8 años. Los efectos secundarios principales son molestias gastrointestinales y fototoxicidad. En caso uno no pueda dar este tipo de antibióticos a una persona por alguna causa, pues la segunda línea de tratamiento sistémico en el acné son con los macrólidos, principalmente con la acitromicina, y la tercera línea el cotrimoxazol. Como vemos aquí en este gráfico, básicamente el tiempo que se da, un plazo para poder ver si es que hay un efecto completo en la resolución del acné a un antibiótico sistémico, se mide en un plazo de meses. Los tratamientos para el acné suelen durar mínimo unos 3 meses, ¿no? Si después de 3 meses ya no ves de repente no ves una resolución completa, entonces después de esos 3 meses puedes pensar en rotar en alguna otra molécula sistémica. Pero normalmente se requiere plazos pues de 3 meses en promedio para poder ver una resolución notoria del acné con este tipo de tratamiento sistémico. Entonces tenemos aquí las bases patogénicas para el tratamiento del acné, ¿no? Porque hay también otros tipos de alternativas para el tratamiento de acné, como el tratamiento, por ejemplo, hormonal, cuando sí se puede llegar a confirmar que el acné, sobre todo, por ejemplo, en mujeres adultas, hay muchos casos de acné que sí pueden estar asociados a cuadros de hiperandrogenismo, principalmente dentro de un contexto de un síndrome de ovario poliquístico. Como repito, normalmente esto se da en mujeres adultas eh, que tienen acné. Entonces, en estos casos, por ejemplo, sí se puede llegar a dar tratamientos hormonales o anticonceptivos orales con efecto antiandrógeno, ¿no? Principalmente moléculas antiandrógenas, que pueden ser hormonas o otro tipo de moléculas, como por ejemplo la espironolactona, que también tiene un efecto antiandrogénico. Y bueno, todos los tratamientos que ya hemos visto, pero cuando ya tenemos un acné ya bastante severo o de repente refractario que no responde a ningún tipo de tratamiento del que hemos hablado anteriormente, pues tenemos ya como la cima de la escalera terapéutica del acné a la isotretinoína, ¿no? La isotretinoína es un retinoide también, pero un retinoide sistémico, cuyo mecanismo de acción, como vemos, es bastante completo frente al acné, ¿no? Por ejemplo, su acción en las glándulas sebáceas consiste en reducir el tamaño de estas y reducir también la producción de sebo por parte de la glándula. También tiene la capacidad, como todo retinoide, de corregir, de normalizar esa alteración en la queratinización folicular. Tiene un efecto inhibitorio en el crecimiento de Cutinobacterium acnes y también tiene un efecto antiinflamatorio, ya que va a reducir la expresión de diversas moléculas mediadores inflamatorios. Entonces, las principales indicaciones para el uso de isotretinoína es acné severo, un acné moderado refractario o, como les dije, acné que produzca secuelas cicatriciales de manera muy rápida o que genere mucho distrés psicológico en los pacientes. Las dosis que se da de isotretinoína van desde el 0,1 a 1 miligramo por kilo por día. Y hay que tener en cuenta que esta molécula, a pesar de que es bastante completa para el tratamiento de acné, pues también tiene un lado negativo, ya que puede tener potenciales efectos adversos en nuestros pacientes. Muchos, bastante numerosos, pero aquí les traigo como que los más comunes. Cerosis de la piel y mucosa labial. Recordemos que una de las acciones de la isotretinoína es la atrofia de la glándula sebácea. Entonces, al atrofiar la glándula sebácea, va a generar sequedad en el 100% de los casos. Y muchas veces la sequedad es bastante agresiva y los labios sobre todo se ven afectados, se resecan, se cuartean, se fisuran. Eso es bastante doloroso para algunos pacientes. Entonces, puede haber una alteración en la calidad de vida de algunos pacientes cuando la cerosis es muy marcada.
Uno de los efectos secundarios más temidos es la teratogenicidad. Recordemos que el acné da a pacientes púberes, adolescentes, jóvenes, y bueno, estas chicas pues están en una edad en donde pueden quedar embarazadas, ¿no? Entonces es bastante delicado comenzar a dar isotretinoína a estas jovencitas. Lo que se sugiere es siempre dar paralelamente un tratamiento anticonceptivo para evitar a toda costa que la paciente quede embarazada, ya que la isotretinoína tiene una categorización X por parte de la FDA. Es muy alta la posibilidad de deformidades fetales a nivel del sistema cardíaco y el sistema nervioso central principalmente, si es que la mujer queda embarazada tomando isotretinoína e inclusive 4 a 6 meses después de haber finalizado la toma de isotretinoína, ¿no? Entonces, esto de la teratogenicidad es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y tenemos que dar mucha consejería a nuestras pacientes y sobre todo, o idealmente dar un método anticonceptivo. Pueden algunos otros generar cefaleas, artralgias, mialgias, también se le ha relacionado a depresión, inclusive a ideación suicida en algunos pacientes. Laboratorialmente también podemos tener efectos a largo plazo como elevación de transaminasas, elevación de colesterol o de triglicéridos. Entonces, aquí tenemos un cuadro resumen con todas las moléculas que hemos hablado y los 4 pilares en la fisiopatología del acné, ¿no? La excreción de sebo, la alteración en la queratinización, la proliferación del Cutinobacterium acnes y la inflamación. Y vemos que de todas las moléculas revisadas, pues la isotretinoína es la única que tiene una acción completa en los 4 pilares fisiopatológicos del acné. En este cuadro, para que tengamos como un resumen panorámico de lo que acabamos de describir, tenemos en estas imágenes los diferentes grados de acné, ¿no? Comenzando desde el comedónico, pasando por los acnés papulopustulares, que pueden ser leves o moderados, y el acné severo, que ya se caracteriza con nódulo quiste, ¿no? Para los primeros estadios o los primeros grados de severidad, pues tenemos retinoides principalmente tópicos como el adapaleno y retinoides tópicos combinados, ¿no? Con peróxido de benzoilo o con algún antibiótico tópico como eritroclinta. Ya para los acnés moderados papulopustulares, pues ya se tiene que ir pensando en dar antibióticos orales. Recordemos tetraciclina, doximino, limeciclina como principales opciones. Y a esto se le puede también seguir sumando tratamientos tópicos combinados. Y ya cuando tenemos acné severos, nódulos quísticos, pues ya la isotretinoína es una opción a tomar en cuenta, ¿no? Ya que, como hemos visto, es la molécula más completa que hay para el acné. ¿Cuál es el rol de la dieta en el acné? Eso es una pregunta también bastante común con respecto al acné, ¿no? Y de todos los estudios que se han podido hacer para poder relacionar brotes de acné con algún tipo de dieta, pues son dos los tipos de alimentos que han demostrado una relación directa con brotes de acné. Uno son dietas con alta carga glicémica, es decir, dietas que contengan muchos azúcares refinados. Y otro también es el exceso de lácteos, sobre todo en las presentaciones de leche descremada. Estos dos alimentos en exceso, repito, en exceso, pueden generar hiperinsulinemias, que secundariamente pueden activar estímulos andrógenos en la piel de estos pacientes y generar brotes de acné. En este cuadro, entonces, tenemos, ¿no? Que tanto los lácteos como las dietas con carga glicémica, pues, pueden activar picos de insulina que secundariamente activan andrógenos, ¿no? Y habíamos dicho, pues, que estos andrógenos son como que el primer paso, el paso previo para toda la cascada fisiopatológica que hemos descrito del acné. Vamos con rosácea. Al final de la clase podemos de repente, si tienen algunas preguntas, ir resolviendo, ¿ya? Vamos con rosácea entonces. La rosácea es una enfermedad prevalentemente de adultos. Acá tenemos la primera diferencia entre acné y rosácea. Habíamos dicho que el acné es una enfermedad eminentemente de gente muy joven, púberes, adolescentes, ¿no? Adultos jóvenes. Aquí ya estamos hablando
de adultos, principalmente mujeres más que hombres, y que están más o menos alrededor de la tercera a cuarta década de la vida. Y también es una enfermedad multifactorial iniciada por una hiperreactividad vascular que vamos a desarrollar más adelante. Característica de esta enfermedad también es que hay gatillantes o factores precipitantes para los brotes de esta enfermedad, ¿no? Como alimentos picantes, alcohol, algunos fármacos, temperaturas extremas, ejercicio y estrés. Bien, entonces tenemos aquí el epitelio, la epidermis, ¿no? Y tenemos la dermis. Recordemos que en la dermis vamos a encontrar los capilares y estos capilares pueden hacer vasoconstricción y vasodilatación dependiendo de los estímulos, sobre todo neurales, ¿no? Entonces tenemos aquí que hay una etapa o un origen de la enfermedad en los primeros estadios de la enfermedad de disregulación neurovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que una razón que no se sabe, aparentemente, hay un estímulo alterado neural hacia los vasos y esto lo que genera es que los vasos tengan una vasodilatación persistente, ¿no? Una vasodilatación alterada. Esto se puede dar por una predisposición genética, pero también por todos estos gatillantes que hemos visto, ¿no? Que hemos ya mencionado, la comida picante, cambios en el pH, ejercicio que genere calor interno, ¿no? Todo esto generalmente eh, forma parte de los gatillantes, de los triggers que empeoran todavía más la vasodilatación persistente que se puede dar en estos pacientes, ¿no? Entonces, estos estímulos son principalmente medioambientales, con lo que comemos, principalmente el alcohol o eh, ambientes bastante calientes, y esto genera una hiperactivación de los receptores que median la vasodilatación de los capilares a nivel dérmico. Y esto es lo que genera pues la vasodilatación persistente, ¿no? Ahora, habíamos dicho que es multifactorial, ¿no? Entonces, no solamente es esta disregulación neurovascular que ya hemos mencionado, sino también que aparentemente hay cierta también comportamiento aberrante del sistema inmune, y por otra parte tenemos estos factores medioambientales que son muy importantes en la fisiopatología de las rosáceas, por eso que debemos evitarlos. Y también una disregulación aparente en las glándulas sebáceas o de meibomio, que también pues aparentan tener estas personas con rosácea. Este cuadro es como para que vean qué complejo es la fisiopatología de la rosácea. Hay muchos factores involucrados. Aquí tenemos principalmente todos los factores externos que pueden gatillar o precipitar un brote de rosácea. Tenemos algunas bacterias, tenemos inclusive a un ácaro como el de Modex, ¿no? Que es parte de la microbiota normal de la piel, vive en las glándulas sebáceas, que también parece ser que tiene una acción importante en como que cronificar esta inflamación producida en la rosácea. El calor, recuerden por favor, el calor es uno de los gatillantes más comunes, más importantes en la rosácea. El estrés, también los factores emocionales pueden influir mucho, y la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces vemos que básicamente hay una inflamación neurogénica, una vasodilatación persistente que va a generar flashing, que va a generar edema, y tenemos un comportamiento aberrante del propio sistema inmune del paciente que va a generar que esta inflamación se cronifique y tenga repercusiones a largo plazo en la piel de estos pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que los factores implicados en la patogénesis de la rosácea, pues tenemos principalmente vasculares, medioambientales, climatológicos, pero también puede haber degeneraciones de la matriz extracelular a nivel dérmico, pueden haber sustancias que influyen como alimentos ingeridos, anormalidades propias de la unidad pilosebácea, microorganismos, habíamos hablado del Demodex, la genética propia, la predisposición y este comportamiento aberrante inmunológico que algunos pacientes presentan. El diagnóstico de la rosácea es un diagnóstico meramente clínico.
Y las dos principales características importantes que debemos tomar en cuenta en rosácea es el eritema centrofacial persistente, ¿no? Eso es como que un criterio diagnóstico muy importante para la rosácea. Y cambios cimatosos. ¿Qué son los cambios cimatosos? Son aquellos cambios a largo plazo por esta inflamación crónica que genera la rosácea en la piel, ¿no? Recordemos que esta inflamación crónica a nivel de la matriz extracelular, de la dermis y a nivel también de los fibroblastos puede generar fibrosis, ¿no? Entonces, los cambios fimatosos, pues, se generan por el edema, la fibrosis, que da un aspecto a la piel como una piel de naranja, edematosa, un aumento de volumen, en donde hay hipertrofia de glándulas sebáceas y acentuación de los poros a nivel de la piel, ¿no? Entonces, estos cambios son bastante peculiares y específicos de las rosáceas, por eso que, como ven en este cuadro, estos cambios fimatosos se consideran también un criterio clínico o diagnóstico de rosácea. Pero también tenemos otras características que nos pueden ayudar a concluir que estamos frente a un caso de rosácea, ¿no? Los flashings, el eritema centrofacial transitorio, papulopústulas, presencia de telangiectasias, manifestaciones oculares. Vamos a ver que aproximadamente la mitad de casos de pacientes con rosácea tienen también algún tipo de manifestación ocular o molestias oculares como telangiectasias en el margen de los párpados, blefaritis, queratitis, conjuntivitis y escleroqueratitis. Las características no tan importantes que se consideran menores son sensación de quemazón, sensación de picazón, edema o sequedad de la piel. Entonces, tenemos 4 tipos de rosácea. En esta primera imagen tenemos a la rosácea eritematotelangiectásica, ¿no? Vemos entonces este eritema persistente centrofacial que va a estar principalmente ubicado a nivel de las mejillas y del dorso nasal. Vean cómo la zona perioral está un poquito como que no tomada, ¿no? Luego tenemos por otro lado la rosácea papulopustular. Vemos que nuevamente hay un eritema centrofacial, pero que se acompaña con presencia de pápulas inflamatorias y pústulas, que se derivan de la inflamación del folículo secundaria a la cascada inflamatoria generada por esta disregulación neurovascular de la rosácea. Los cambios fimatosos, ¿no? La fima que decíamos que, de acuerdo a la localización en el rostro, pues tiene diferentes nombres, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver la rinofima, o sea, estos cambios fimatosos ubicados a nivel de la nariz. Pero también cambios similares podemos verlo a nivel del mentón, inclusive hasta en las orejas. Entonces vemos cómo, les decía, ¿no? Estos cambios son crónicos, generalmente a través del tiempo. Vemos una piel engrosada, más fibrótica, edematosa, irregular, con una acentuación de los poros bastante marcada, ¿no? Y por último, también tenemos la rosácea ocular, aquellos casos de rosácea que también se combinan con manifestaciones principalmente en los bordes palpebrales, como vemos aquí, con presencia de eritema, telangiectasias y sensación de picazón o de eh, cuerpo extraño a nivel ocular, ¿no? Cuando esto se da, hay que tomar en cuenta esto para poder de repente derivarlo a oftalmología a estos pacientes para que también tengan un tratamiento precoz de estas molestias. Entonces, entrando al tratamiento de la rosácea, tenemos como primer paso y algo muy importante en los pacientes, tomar medidas generales. Y esto va por educar a los pacientes, ¿no? Hay que darse un tiempo, explicarle al paciente con rosácea de qué va su enfermedad y que los factores medioambientales son muy importantes a tomar en cuenta en el sentido de que el paciente tiene que tratar de evitarlos para que estos no generen inflamaciones crónicas en el rostro, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado del sol, ¿no? El sol como fuente de calor principal a la que nos exponemos, pues es muy importante evitarlo y pues todos los demás desencadenantes que habíamos mencionado, ¿no? Comidas calientes, picantes, alcohol, tabaco, ambientes como por ejemplo saunas, cocinas, todo lo que eleve la temperatura, pues es un gatillante para la rosácea, ¿no? Entonces, evitar todos estos factores en la medida de lo posible y para evitar el sol, pues el uso de fotoprotector diario y obligatorio. Eso es parte importante del tratamiento
de todo paciente con rosácea. Se debe evitar productos irritantes porque la rosácea de por sí pues es una piel bastante irritada, inflamada, entonces es bastante sensible generalmente, ¿no? Una piel de un paciente con rosácea es poco tolerante con productos, entonces se debe evitar moléculas muy irritantes en la piel de estos pacientes. Y bueno, el uso de fotoprotector de amplio espectro y con un factor de protección solar mínimo de 50 a más. El tratamiento depende mucho de qué tipo de rosácea estamos tratando, ¿no? Si es una rosácea en donde el flashing, el eritema y las telangiectasias son el hallazgo principal, hay moléculas que pueden tener efectos vasoconstrictores que se pueden utilizar como tratamientos tópicos. Entre ellas la brimonidina al 0,5 en gel, que es un agonista alfa 2 adrenérgico altamente selectivo que tiene una acción vasoconstrictora a nivel de los capilares dérmicos de la piel del rostro, y la oximetazolina al 1% en crema, que también es un agonista, pero alfa 1 adrenérgico y agonista parcial alfa 2 adrenérgico, que también tiene este efecto vasoconstrictor. Lamentablemente, estas dos moléculas todavía no llegan al mercado peruano, no contamos con estas actualmente. Sí se están ya utilizando en otras latitudes, pero el láser neodimio YAG y la luz pulsada, hoy por hoy, ahora en nuestra realidad, son los tratamientos como que ideales y más orientados a cerrar estos vasitos, esta energía del láser neodimio y de la luz pulsada tienen la capacidad de penetrar la piel, llegar a los capilares y cerrarlos, hacer vasoconstricción térmica, lumínico-térmica de estos vasitos. Entonces, con cada sesión de láser, el número de vasos dilatados en la piel de nuestros pacientes va disminuyendo y por ende el eritema también progresivamente disminuye. Hoy por hoy es la única opción de tratamiento óptimo, ideal para este tipo de eritemas o telangiectasias. Cuando ya tenemos una rosácea con un comportamiento inflamatorio, pues ahí ya, si es que es un inflamatorio leve, podemos dar todavía chance a tratamientos tópicos. Hay varias moléculas que se puede dar como tratamiento, ¿no? El ácido acelaico, el metronidazol como un antibiótico tópico, la ivermectina cuando hay sospecha de proliferación del Demodex folliculorum, sulfacetamida sódica, azufre, permetrina en crema y retinoides en menor grado, en menor frecuencia, ¿no? Utilizados en la rosácea. Cuando ya la rosácea es papulopustular, pues lo ideal es dar tratamiento sistémico. Nuevamente tenemos dentro de todos los antibióticos a las tetraciclinas, principalmente doxiciclina y minociclina. Recuerden que esto es porque estas moléculas se concentran bien a nivel folicular y aparte de tener una acción antibiótica, también tienen una acción inmunomoduladora y esa es la que principalmente se quiere aprovechar en la rosácea, esa acción inmunomoduladora. Como segunda opción también tenemos los macrólidos como acitromicina, eritromicina y la isotretinoína. Recordemos que una de las acciones de la isotretinoína era inmunomoduladora, también puede disminuir la acción o la respuesta inflamatoria en la piel. Entonces, esta es la acción que generalmente se aprovecha de la isotretinoína en la rosácea. No tenemos que utilizar dosis tan altas de isotretinoína en rosácea como si en acné, la dosis está alrededor del 0,2, 0,3 miligramos por kilo por día. Cuando ya tenemos casos de fimatosos, si es que está muy inflamada, podemos dar algún tipo de tratamiento a base de retinoides o de doxiciclina o inclusive de isotretinoína para disminuir la inflamación de la fima. Pero cuando la fima no está inflamada y solamente es que se quiere corregir por motivos estéticos, el aumento de volumen, la deformidad que provoca, pues el tratamiento quirúrgico a base de láser principalmente es lo que se debe optar, ¿no? Tratamientos como ablativos con láser CO2 fraccional son bastante útiles para este tipo de cambios fimatosos. Y como les decía, cuando la rosácea tiene ya un compromiso ocular, cuando dentro de nuestra anamnesis pues obtenemos el dato de que el paciente tiene molestias oculares, pues idealmente se tiene que hacer una interconsulta hacia oftalmología para que el manejo de estos pacientes sea multidisciplinario. Muy bien, hasta acá ha llegado nuestra clase. No sé si tuvieran alguna pregunta.
Todo claro, doctora. Doctora, en caso de la rosácea en el tratamiento, ¿por cuánto tiempo se debe dar? Lo mismo, el tratamiento sistémico más o menos va en 3 meses aproximadamente, parecido al acné. Acá tengo en el chat una pregunta. Ponen aquí, doctora, en caso de que la isotretinoína, me imagino que debe decir no tenga, ¿no? No tenga efecto después del tratamiento que dura meses, ¿se puede volver a recetar o qué seguiría? Si es que la isotretinoína que estamos viendo se supone un tratamiento ideal para acné severo, no, hay algunos pacientes que no responden a las dosis habituales. Habíamos dicho que las dosis habituales van del 0,1 a 1 miligramo por kilo, ¿no? Normalmente empezamos con 0,2, 0,3 miligramos por kilo y si vemos que no hay mucha respuesta, vamos incrementando poco a poco la dosis de isotretinoína hasta poder ver respuesta. Si es que no la hay, se tiene que ya optar por tratamientos como que coadyuvantes, ¿no? Hay tratamientos con láser para acné, hay tratamientos con peelings, hay diferentes tipos de procedimientos que ya como especialistas podemos hacer en aquellos casos que no responden a la isotretinoína, ¿no? Es raro realmente porque la isotretinoína es una molécula bastante efectiva. Como les digo, a veces solamente es cuestión de subir dosis y conforme se va depositando vamos viendo el efecto. Otra pregunta en el chat ponen, doctora, ¿y la exposición al sol con acné sin bloqueador puede aumentar el riesgo de cicatrices? No de cicatrices, pero sí de hiperpigmentación postinflamatoria, ¿no? Es bastante característico, sobre todo en pieles eh, oscuras, que cuando hay brotes de acné, la inflamación puede pasar, el acné puede remitir, pero deja manchas, no deja máculas hiperpigmentadas. Esto es bastante característico de la piel latina. Cuando tú te expones al sol, estas máculas hiperpigmentadas pues más difícilmente se van a ir. En teoría deberían irse con el tiempo, pero si tú no las proteges del sol, pues puedes cronificar y empeorar tus manchas, ¿no? Entonces, no tanto a las cicatrices, sino a la hiperpigmentación postinflamatoria. De nada. Muy bien, chicos. Entonces, creo que no hay más preguntas. Espero que les haya servido esta ponencia y hasta la próxima oportunidad. Gracias, doctora. Buen día. Muchas gracias. Doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora.